Bueno, muchas gracias, hermano Carlos. Le voy a pedir al hermano Carlos que vaya pensando en un himno de respuesta al mensaje para cantarlo inmediatamente después de la predicación. Bueno, tomen su lugar, hermanos. Vamos a meditar brevemente en este pasaje de Hebreos capítulo 12. Tengan abiertas sus Biblias allí en Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 11 está basado esta meditación de la palabra de Dios el día de hoy. Y bueno, yo quiero decirles que esta carta, o pues algunos dicen que es libro por su extensión, un poquito más grande que las cartas de Pablo, dice este escrito o esta epístola, como sea, los judíos que decidieron seguir a Jesucristo o recibirlo como el Mesías, estaban pasando por muchas pruebas en su sociedad, en su tiempo. Para eso fue escrita esta carta o este escrito, este libro, para consolar, para animar a los judíos que se convirtieron a Cristo, porque estaban pasando por mucha persecución, especialmente de sus amigos y de sus familiares, que no entendían por qué su hijo o su tío o su primo o algún familiar dejó el judaísmo por seguir a Cristo. Y estaban pasando tiempos muy difíciles. Los presionaban para que abandonaran el cristianismo. Los presionaban muchísimo para que regresaran al judaísmo. Por ejemplo, hijo, tu papá ya te quitó todos tus derechos que tú tienes como hijo nuestro. Ya te los quitó. Te quiere correr de la casa también. ¿Qué necesidad tienes de eso? Renuncia a tu fe en Cristo. No es el Mesías. Vuelve a la sinagoga. ¿Ustedes se imaginan qué presión tan difícil, tan grande tenían los seguidores judíos en aquel tiempo? Esta carta a los hebreos deja muy claro que el verdadero cristiano va a enfrentar sufrimientos y persecución, como también lo hicieron los creyentes en el Antiguo Testamento. Allí, en Hebreos un poquito antes, vean, Hebreos capítulo 11, 35, vean, después de que hace una lista de todos los perseguidos, de héroes martirizados. Hace una lista de todo el capítulo 11 de Hebreos, pero en el versículo 35 dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles, a fin de obtener una mejor resurrección. Bueno, dice ahí, fueron apedreados, fueron aserrados, como el profeta Isaías, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Bueno, les quiero explicar rápidamente por qué hacían esto. Les ponían pieles, era como un castigo, era como una tortura. Los ponían pieles de ovejas y de cabras para que fueran atacados por fieras. Eran pobres, dice allí, estoy siguiendo leyendo el versículo, pobres, angustiados y maltratados. Así estaban pasando. Por eso fue escrita esta carta a los hebreos,
por estas persecuciones, por estas tribulaciones, por estos sufrimientos, por ser cristianos. En otras palabras, si todos los héroes de la fe y los patriarcas y los profetas sufrieron persecución y perseveraron en la fe, eso es lo que aquí se nos queda claro en esta epístola, entonces nosotros también debemos hacer lo mismo, perseverar. No importa qué necesidades, sufrimientos, tribulaciones vengan a nuestra vida, perseverar. La vida cristiana es, ahí mismo lo dice, también en Corintios, dice que es como una carrera, un maratón de resistencia, pero además de ser un maratón de resistencia, que a veces ya queremos salirnos, abandonar la carrera, en los maratones, eso pasa. Bueno, aparte de ser un maratón, tiene obstáculos, es un maratón con obstáculos. Y miren, Jesús también sufrió muchísimo, pero se mantuvo en la fe, se mantuvo en la fe. Hoy vamos a contestar estas preguntas muy importantes. Escuchen las preguntas que vamos a contestar. ¿Por qué debo enfrentar el sufrimiento con resignación? Pregunta número 2. ¿Por qué debo aceptar la persecución que hay contra mí por ser cristiano? Pregunta número 3. ¿Cuál debe de ser mi actitud ante la tribulación? 4. ¿Qué cosas buenas me reporta el sufrimiento? Y por último, ¿cómo debo tomar la disciplina de Dios? ¿Cómo debo tomar la disciplina de Dios? Ya. Todo eso es importante, hermanos. Si a mí me hubieran dicho todo esto desde el principio, yo no hubiera tenido el deseo de confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen estas cosas a mi vida? Yo esperaba otra vida cristiana más agradable. ¿Y por qué vienen estas cosas? Yo no tenía la respuesta y a veces me desesperaba y a veces ya quería dejar mi camino como cristiano. Primero noten una palabra que se repite muchísimo en el pasaje que leímos en nuestro texto. Es la palabra disciplina. Se repite en todos los versículos del texto, en todos. Muchos hermanos piensan que la disciplina, escuchen bien, muchos piensan que es castigo de Dios por nuestro pecado. Y sí es un castigo de Dios, pero no por nuestro pecado, porque el castigo de nuestro pecado ya lo sufrió Jesucristo, nosotros no. No es cierto que sea un castigo por algún pecado de nosotros. No, ni es bíblico además. No es bíblico. El castigo por nuestro pecado lo recibió Jesucristo en la cruz. La palabra disciplina en griego es la palabra paideia. Ustedes saben que ese raíz de paideia significa algo relacionado con los niños. Pero paideia significa entrenar y educar a los niños, porque es para los niños. Entrenar y educar a los niños para que eliminen sus conductas erróneas. Esto es importante porque tiene un propósito. Para que eliminen sus conductas erróneas y cultiven virtudes hasta que lleguen a ser maduros. Pero es para los niños en su proceso de la madurez, hacia la madurez. Y en ese proceso tienen esa disciplina y esa enseñanza. No es solamente un castigo, aunque la disciplina incluye el castigo, pero es parte de la disciplina. Y ya les dije, no piensen ni que acepten cuando una persona les dice, andas en pecado porque mira todo lo que te ha sobrevenido. No. Ya les dije cuál es la razón por qué
los sufrimientos, los contratiempos, las tribulaciones. No es bíblico que vengan por causa de nuestro pecado. En este pasaje, Dios se muestra como un padre que ama a su hijo y lo disciplina por tres razones. Por tres razones lo disciplina. Uno, es lo que vamos a ver. Uno, retribución de nuestros hechos. Pero viene la disciplina. Dos, prevención de nuestros errores que podemos hacer, y la educación en sí misma, la educación. Pero también vamos a ver los peligros que trae la disciplina. Peligros, ¿cuáles peligros trae la disciplina? Sí hay peligros en la disciplina. La prueba de la disciplina y el resultado de la disciplina. Rápidamente, no voy a quedarme mucho tiempo en cada una de estas cosas, pero primero la retribución. Miren, la retribución significa a que cuando cometemos un error, cuando andamos en malos caminos, cuando pecamos, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. No es el castigo por nuestro pecado, es una disciplina para corregirnos. Para corregirnos, vean, es para corregirnos, no es para que en sí sentir sufrimiento. No es un sufrimiento por en sí mismo, no. Tiene un propósito, es corregirnos. El ejemplo clásico de esta disciplina de retribución es la que Dios hizo con su siervo y su amigo David. Desde su palacio vio que enfrente vio a una mujer muy bonita, muy hermosa, y que se estaba bañando, y empezó David a sentir lujuria. La lujuria de David empezó a surgir al ver a esta mujer, Betsabé. Quiero que me traigan a esa mujer. Esa fue su orden después de que le gustó, después de que le dio cabida a la lujuria. Quiero a esa mujer. Pero es Betsabé, es la esposa de Urías, tu siervo. No me importa, tráiganla. Y practicó no solamente adulterio, y para encubrir su adulterio asesinó a Urías. Ustedes saben la historia. Y entonces la disciplina no tardó. Aunque se arrepintió de sus pecados, hubo disciplina. Hubo disciplina correctiva. Nació un bebé de esa relación. Y ustedes saben cuánto dolor trajo para David ese pequeño, hasta que murió el niño. Y otro hijo de esa relación con Betsabé fue otro hijo que no murió. Se llamó Absalón, y fue un constante sufrimiento toda la vida de Absalón, hasta que Absalón juró matar a su propio padre. Lo odiaba y juró matarlo. Imagínense qué sufrimiento para David. Así sufrió David mucho, aunque llegó a ser amigo de Dios. Así lo dice la Biblia, que era amigo de Dios. Y entonces David le compuso a Dios himnos, dirigió muchos coros para que le alabaran. Muchos de sus himnos están escritos, son los salmos. Era el himnario de los hebreos, de los judíos. Y noten lo que dice Dios acerca de la disciplina a David. Dice Dios,
Estoy leyendo Salmo 89, 28. Para siempre le conservaré mi misericordia a David. Mi pacto será firme con él. Vean la fidelidad de Dios. Mi pacto será firme con él. Pondré a su descendencia para siempre en su trono, como los días de los cielos, o sea, para la eternidad. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, y profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, su descendencia, entonces yo castigaré con vara su rebelión. Entonces yo castigaré con vara su rebelión de sus hijos, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él y de ellos, porque es para ti y para tu descendencia, no quitaré de él mi misericordia. No falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Ahí están las promesas de Dios para David y también para un ejemplo nuestro para nosotros. Bueno, paso a la siguiente cosa, la prevención. La prevención. El propósito de la disciplina es prevención. Miren, dice, la prevención significa que Dios nos disciplina para prevenir o vacunarnos contra el pecado nuestro. Notemos cómo Dios protegió al apóstol Pablo contra su arrogancia, porque eso era un pecado que tenía el apóstol Pablo, ser arrogante, ser, pues sí, lleno de orgullo, y tuvo que producir humildad en él. Dios le concedió el privilegio a Pablo de tener una experiencia en el cielo, ir al cielo. Todo lo que ocurre allá, Dios le mostró el cielo por un tiempo. Entonces, eso envaneció mucho al apóstol Pablo y vino la disciplina. ¿Cuál era la disciplina? Se encuentra en 2 Corintios 12, 7. La grandeza, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Bueno, entonces, con eso terminamos la prevención, para prevenir nuestro pecado. En el apóstol Pablo le previno su orgullo, su arrogancia. Y bueno, aquí mencioné que ese aguijón que Dios le puso en su carne, ¿verdad? Bueno, la Biblia lo menciona, y Pablo dice, ya le pedí a Dios 3 veces que lo quitara de mí, y no me lo quita, sino dice, bástate mi gracia. Muchos comentaristas dicen que ese aguijón era una enfermedad que tenía en los ojos. Bueno, la educación de la disciplina. Esa es la otra cosa, la educación de la disciplina. A veces la disciplina viene solamente para que conozcamos más a Dios. Más a Dios. Y para capacitarnos, para ayudar a otros que pasen esas experiencias, que pasen las mismas experiencias que nosotros. O sea, para decirle, yo pasé por lo mismo que tú, y mira, después comprendí en ese tiempo esto y esto y esto otro, para consolarnos. Bueno, el mejor ejemplo de esta disciplina fue Job, o es Job. Él perdió toda su familia, perdió todas sus propiedades, perdió su dinero, su salud, y al final de esta disciplina, porque era disciplina, no era castigo,
Job dijo así, después al final del libro de Job dice: conozco que todo lo puedes, Señor. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues Dios. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, esta es la educación. Ya mencioné la retribución, la prevención y ahora la educación. Entonces, los hombres ante la disciplina de Dios en sus vidas, a veces estamos ciegos. A veces estamos ciegos cuando viene la disciplina y nos enojamos. ¿Por qué ahora que soy cristiano tengo tantos problemas en mi familia o en otros problemas, y todo por ser cristiano? ¿Por qué Dios no me salva de esta aflicción que es injusta? ¿De verdad Dios está conmigo? Luego vienen estas dudas ante los sufrimientos. ¿De verdad Dios está al tanto de lo injusto que me están tratando? ¿Y por qué no hace nada? Estamos ciegos, como dice Job. Tenemos que ver que se trata de una disciplina de amor. Disciplina de amor. Es para nuestro bien. La pregunta correcta en medio de las disciplinas es: Dios mío, Padre mío, ¿qué me estás enseñando? ¿De qué me estás previniendo? ¿Qué malos hábitos estás extirpando de mí? ¿Qué virtudes en mi carácter estás formando? Y cuando hacemos estas preguntas decimos: gracias por la disciplina. En Hebreos, nuestro texto, en el versículo 5 dice: ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies, valórala. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Gózate, como lo dice Santiago. Gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas y tribulaciones. Hasta ahí llego con ese punto, porque hay otros que tratar. Peligros de la disciplina. Las disciplinas tienen peligros, sí. Ya les esbocé alguno, el de enseguecernos y no ver el propósito que tiene Dios. Pero aquí se nos informa: menospreciar la disciplina. No solamente no valorarla, sino menospreciarla, rechazarla. Menospreciar la disciplina es no darle la importancia que tiene. Debemos buscar el motivo de la disciplina. ¿Será retribución, prevención y educación? Sí, todo eso. Pero muchos cristianos solamente se enfocan no en estas cosas que hemos estado hablando, sino se enfocan solamente en el: estoy sufriendo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, amigos! ¡Miren! ¡Estoy sufriendo, amigos! ¡Ay, ya se me subió la glucosa! ¡Ay, me siento mareado! ¡Ay, Señor, ¿por qué no me curas? ¡Ay, Señor, ¿por qué eres cruel conmigo? ¡Ay, me parece que te has olvidado de mí, Señor! Eso no es solamente menospreciar, sino estar, como dice Job, ciegos. Job dijo: he aquí bienaventurado el hombre, vean, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Es Job 5:17.
Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Sigo mencionando lo que dice Job. Porque Él es quien hace la llaga y Él es el que la vendará. Él es el que hiere y sus manos también curan. Entonces, tranquilos. Hermanos, la disciplina de Dios es amor. Aunque parezca contradictorio, es amor. Porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo. Es amor. Porque fuiste redimido por amor. Porque fuiste llamado a creer en Cristo por amor. Y ese mismo amor es el que disciplina. No es otro, diferente. Es ese mismo amor. Alto, grande, profundo, incomprensible. Dios es amor. Todo lo que proviene de Dios es amor. No menosprecies la disciplina de amor. Busca cuál es el propósito de esta disciplina. Hermanos, hermanas, si ustedes son padres normales, no les gusta regañar a sus hijos, ni mucho menos otro tipo de disciplina dolorosa, pero lo hacen, o sea, sí los disciplinan para que sus hijos no vayan a parar en la cárcel cuando sean grandes. Como ladrones, narcotraficantes, y por eso hay que corregirlos a tiempo, aunque pues ese momento de la disciplina no es agradable ni para el papá ni para los hijos. Pues así es Dios. No disfruta disciplinarnos, no, pero lo tiene que hacer porque nos ama. En Lamentaciones 3:31 Jeremías dice así: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No porque esa es la voluntad de Dios que sufra. No, así no es. Y por último, las pruebas de la disciplina. Las pruebas de la disciplina. Bueno, también los resultados de la disciplina. Bueno, pruebas de la disciplina. Dice el versículo 6, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Wow. Yo ya no tengo mamá. Hace muchos años murió mi mamá. También mi papá. Primero murió mi papá y al año siguiente murió mi mamá. Yo aprecio mucho cómo me criaron. Yo recuerdo a mi mamá que me regañaba duro y bueno, ella veía cosas que eran necesarias corregir y me regañaba mucho. Mi mamá no nos pegaba, pero mi papá sí. Y mi mamá le decía a mi papá, y mi papá a veces nos corregía pegándonos. Hay un tiempo para hacer ese tipo de disciplinas. Y Proverbios dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuidado con la disciplina. ¿Cómo te apresuras a destruirlo? Porque aquí dice, no se apresure tu alma para destruirlo, o sea, no lo dejes sin disciplina. Y ahí mismo en Proverbios dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Librarás su alma del Seol y de la cárcel y de otras muchas cosas horribles que vienen porque no se corrigió a tiempo. Y por eso en el versículo 7, Hebreos 12:7 dices:
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué padre o qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si se os dejara sin disciplina, no son hijos, son bastardos. Yo viví 3 años con mis tíos y mis primos. Y como mis tíos, al principio, eso fue al principio, me fui a Guadalajara a estudiar la secundaria y viví con mis tíos y mis primos 3 años. Y al principio, mis tíos regañaban a mis primos y a mí no, porque ahora lo entiendo, yo no era su hijo y no les importaba disciplinarme mucho. Pero llegó el momento en que sí, me regañaban, también me disciplinaban cuando era necesario. Y entonces yo decía, ya no me están viendo como su sobrino, sino como su hijo. Y yo me quedaba contento porque yo aceptaba. Los hijos saben, hermanos, cuando los disciplinamos, ellos saben. Y si no los disciplinamos, se dan cuenta que no los disciplinamos, aunque lo merecen. En el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Bueno, un padre que no disciplina a sus muchachos es un padre que no ama. Como es muy común escuchar a hermanos cristianos decir, los incrédulos se la pasan re bien. Yo conozco a una familia que les va re bien, son incrédulos. No se enferman, tienen dinero, carros, se van de vacaciones. Y son borrachos, son peleoneros, injustos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, serían disciplinados. Y si no son disciplinados, van a enfrentar el juicio de Dios, que es terrible y llegará. Y Dios no quiere que lleguemos al juicio y que Dios tenga que derramar sus juicios sobre nosotros en aquel día final. Entonces, y por último, vean el versículo 9, Hebreos 12, 9, en adelante. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí termina nuestro texto. Si crees que porque no disciplinas a tu hijo lo vas a tener contento, te equivocas, hermano. Ellos saben muy bien cuándo necesitan ser disciplinados. Y si no lo son, y cuando los disciplinas justamente, ellos aceptan esa disciplina aunque les duela. El primer resultado de la disciplina de Dios, el primer resultado de la disciplina de Dios, está en el versículo 9, que dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Viviremos. Y el segundo resultado de la disciplina de Dios se encuentra en el versículo 10, para que participemos de su santidad. Santidad. Pero no que digamos santo, 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 y nosotros no, hay que participar. Aquí dice participemos
de su santidad. Sed santos como yo soy santo. Los padres terrenales pues disciplinan a sus hijos lo mejor que pueden. Pero somos falibles, nos equivocamos. A veces disciplinamos a los hijos injustamente. Y para lo que nosotros pensamos que es lo que les conviene, pero a veces no es así porque no somos correctos, no estamos en lo correcto. Pero Dios, óiganlo bien, Dios nunca comete errores en las disciplinas. Nunca comete errores. Siempre busca lo bueno en nosotros. Y aquí dice la vida en todo su esplendor y la santidad. Vida y santidad. Vida y santidad. Lo contrario, no muerte. No perversidad o un espíritu terrible de malos hábitos. No, vida y santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aparte de la vida y aparte de la santidad que Dios está promoviendo en nosotros, hay otro resultado de la disciplina de Dios. Y se encuentra en el versículo 11, Hebreos 12, 11. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de justicia, vida. Vimos que es el propósito, el resultado de la disciplina: vida, santidad y ahora justicia. Justicia, que seas encontrado justo. ¿Y cómo vas a ser encontrado justo? Ya lo he dicho muchas veces, no hay otra manera más que encontrados con la justicia de Cristo. Y la disciplina de Dios también te trae a Cristo para que tú tengas la justicia de Cristo, sean perdonados tus pecados, y Dios, cuando venga y nos pida cuentas, nos encuentre justos. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, está justo. Y después de todas estas pruebas de fe, hay una cosa que siempre surge: una fe sólida, que no se mueve, que está firme en la roca. Vienen vientos, huracanes, problemas terribles, y otros que no están puestos en la roca se caen, se derrumban. Pero el que está puesto sus pies en la roca, que es Cristo, permanece, venga lo que venga. Y además, probad vuestra fe, que es más preciosa que el oro, y el oro se prueba con fuego para que sean quitadas sus impurezas. Así es vuestra fe, para que salga más pura. Entonces, eso es el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestras disciplinas. Gracias a Dios por ellas. Gracias a Dios. Cierren sus ojos, oremos. Padre nuestro, pensamos en las palabras de Job. He aquí, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ese es el Salmo, David, el Salmo 27. Pero Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Gracias por las disciplinas, porque nos anuncia que nos amas, que nos has amado, nos has escogido, nos has llamado, nos has dado a Cristo nuestra justificación, nos has dado vida, y ahora procuras la santidad. Gracias, Padre Santo, que tú vas a lograr en nosotros lo que tú quieres. En esta hora te pedimos que nos des sabiduría para reconocer el objetivo de tus disciplinas. Y si no las comprendemos, Señor, aceptarlas por fe, para mejorar nuestros caminos, para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo. Sigue transformando nuestras vidas, sigue moldeándonos, Señor. Gracias porque lo estás haciendo. En esta hora nos comprometemos delante de ti a recibirte a ti.
seguirte a ti, aunque sea difícil. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Gracias por tu amor en todo momento. No solamente lo muestras en disciplinas, sino en éxitos. Siempre, Señor, todo lo recibimos de ti, todo, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.